Hemos leído un verso de ese maravilloso sermón que el Señor Jesucristo predicó desde un lugar en Israel donde típicamente, ¿verdad?, se le conoce como el Sermón del Monte. Es un mensaje, un sermón, una exposición o una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, donde se ha predicado tanto y se habla mucho. Muchos le llaman la carta magna del reino de Dios. Otros le llaman reglas de vida cristiana. Hay diferentes nombres que le han dado a este sermón que se ha predicado tanto a través de la historia de la iglesia cristiana. Pero yo quería tocar solamente ese punto sobre esa bienaventuranza que el Señor comienza a enseñar y nos comienza a instruir. Es un mensaje completo, es un mensaje profundo, estas bienaventuranzas. En Lucas también nos hace un relato de estas bienaventuranzas, aunque algunos entienden que se trata de otro tipo de mensaje, otros piensan que no, que es el mismo sermón. Aunque Mateo establece la exposición de este sermón antes que el Señor llamara a los apóstoles o comisionara o delegara a los apóstoles. Lucas los ve como que fue algo después. Pero lo importante es que el mensaje aquí para la iglesia está muy claro y es muy edificante y muy profundo. El Sermón del Monte, cuando analizamos cada uno de esos puntos que el Señor nos está hablando, que yo los resumo en 8, nos está hablando de carácter, nos está hablando de comportamiento, conducta, pero más bien no una conducta no tanto externa, sino algo más interno, de carácter, de personalidad del cristiano. Y este primer punto que el maestro menciona, donde nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es un mensaje o una enseñanza que llama mucho la atención, porque Jesús comienza a dar esta enseñanza trayendo cosas incongruentes. ¿Por qué incongruentes? O lo contrario, dando símbolos contrarios. Le voy a explicar ahora a qué me refiero. La palabra bienaventurados tiene su origen en una palabra griega que se llama o se pronuncia Makarios. Makarios. Makarios, cuando se traduce al español, puede significar felices, dichosos, bienaventurados, ¿verdad? Tiene ese tipo de significado, o se le puede dar ese tipo de significado. Por eso usted va a ver que en algunas versiones, en vez de decir bienaventurado, dice felices o dichosos, ¿verdad?, en vez de bienaventurados. Bienaventurados no es una palabra muy común para nosotros. La conocemos porque la hemos leído en la Biblia por mucho tiempo, pero no es una palabra que utilizamos en nuestro diálogo común, ¿verdad? No es común utilizar esa palabra. Nosotros utilizamos más bien felices. Pues mira, te pasó algo bueno, pues qué bueno, qué dichosa eres, qué feliz eres, pues disfrútalo. Pero casi nunca decimos qué bienaventurado eres, ¿verdad? Es una palabra que más bien la utilizamos para referirnos a la Biblia. Y Makarios era una palabra que los griegos, recuerden que el Nuevo Testamento se escribe en griego. Makarios era una palabra que los griegos la utilizaban mucho para referirse a sus deidades paganas. Zeus, Afrodita, Hércules y todas esas deidades paganas, donde ellos decían que sus deidades paganas tenían todos los atributos necesarios para ser felices y tenían una vida eterna dichosa, porque tenían lo necesario. Y de ahí viene esa palabra Macario. Y el Señor utiliza esta palabra entonces para referirse a que tenemos algo que nos hace dichosos.
algo que nos hace dichosos, felices. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué tú tienes ahora mismo en tu vida que te hace feliz, que te hace dichoso? ¿Qué tú me dirías? Pues probablemente me dirías, bueno, pastor, pues yo me siento dichoso, me siento feliz porque tengo salud. O me siento dichoso y feliz porque tengo a mi familia conmigo y están saludables. Me siento dichoso, me siento feliz porque el Señor me ha dado una buena casa. Me siento dichoso, feliz porque el Señor me ha dado una buena vida. ¿Ves? Asociaríamos la dicha y la felicidad nuestra con cosas positivas o negativas. Con cosas positivas, ¿verdad? Asociaríamos la dicha y la felicidad con cosas positivas, con cosas buenas. Pues es todo lo contrario a lo que Jesús está haciendo aquí. Jesús no está asociando dicha y felicidad con cosas que para nosotros serían buenas. Al contrario, Él está utilizando cosas que para nosotros son negativas. Son contrarias a lo que nosotros llamaríamos felicidad. Por eso les dije ahorita que este sermón del monte, Jesús está haciendo un tipo de sermón contradictorio en cuanto al lenguaje, ¿verdad? Sería algo así como decirle: te ves hermoso porque estás despeinado y mal vestido. Eso como que es contrario, ¿verdad? Porque asociamos la hermosura, por lo menos la física, con que estés bien vestido, bien peinado, peinada, ¿verdad? Si yo te digo estás mal peinado o mal vestido, vestida, o tienes ropa sucia, eso lo asociamos inmediatamente ¿verdad? Con fealdad, con algo, ¿verdad? Que no es nada bonito. Pues sería: te ves hermoso, te ves hermosa porque estás despeinado y con ropa sucia. Es algo como que chocante, contradictorio. Es lo que el Señor está haciendo aquí. Y es una técnica de enseñanza. Es una técnica de enseñanza lo que Jesús está haciendo. Así que Jesús se sienta y comienza a decirle: ¿a quién? A sus discípulos. En este momento habían grandes multitudes que seguían al Maestro. Mateo establece que este sermón del monte Jesús lo está dando al principio de su ministerio. Lucas establece que el sermón lo está dando a mitad de su ministerio. Pero el punto importante es que ya en este momento había multitudes, cientos y cientos de personas que seguían a Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús, en su gran mayoría, Jesús los tocase. O porque ellos querían tocar a Jesús. Porque ya se había corrido la voz que donde quiera que Jesús llegaba había sanidad. Donde quiera que Jesús llegaba había liberación. Donde quiera que Jesús llegaba, aleluya, algo poderoso ocurría. Los ciegos comenzaban a ver, los paralíticos se levantaban y comenzaban a caminar. Gente que no tenía esperanza, ahora de momento se abría la puerta de esperanza para su vida. Gente que los médicos habían cerrado las puertas y le habían dicho: no hay alternativas para ti. Ahora, tan solamente por el toque de Jesús, su vida cambiaba completamente y comenzaban a tener oportunidad para tener una vida feliz, una vida plena. Así que imagínense, la voz se corría y todo el mundo quería seguir tras de Jesús. Amén. Así que en este punto grandes multitudes ya seguían a Jesús. Así que Jesús, mientras está sanando, ¿verdad?, y trabajando con las multitudes y predicando y demás, dice Mateo que entonces Jesús comienza a subir esta montaña, y ahí en la ladera de la montaña Jesús se sienta y comienza a enseñarle no tanto a las multitudes, sino a sus discípulos. Jesús comienza a enseñarle a sus discípulos.
¿Por qué? Porque hay enseñanzas que son para las multitudes y hay otra enseñanza que es para los discípulos. Es lo que llamamos discipulado. Amén. Por ejemplo, cuando estamos evangelizando, llevamos el mensaje de salvación, el mensaje de reconciliación, de perdón. Pero cuando estamos en la congregación llevamos un mensaje distinto, ¿verdad? Porque se presume o se asume que los que estamos aquí somos salvos. Así que entonces traemos más un mensaje de discipulado. Así que Jesús en este momento está trayendo un mensaje de discipulado para sus discípulos. Amén. Así que usted piense o hágase la imagen de Jesús sentado en la ladera de la montaña, teniendo al frente de él a sus apóstoles, tal vez sentados. Detrás de los apóstoles, los discípulos, que eran los seguidores de Jesús, que los discípulos eran cientos. Y detrás de esos discípulos, el resto de la gente. Gente que no era discípulo de Jesús, simplemente venía por curiosidad, o venía buscando una sanidad, un milagro, o venía buscando que lo alimentaran. Así que piense o imagine ese escenario. Entonces, mire la incongruencia del lenguaje que Jesús está trayendo para traer esta enseñanza. Está diciendo a los discípulos, le dice: ustedes van a ser dichosos, van a ser felices mientras tengan pobreza de espíritu. Y es algo chocante porque Jesús me está diciendo que yo voy a ser dichoso, voy a ser feliz si yo tengo pobreza de espíritu. Pobreza de espíritu. Eso como que es un poco chocante. Entonces vamos a verlo, vamos a mirarlo de forma contraria. ¿Cuál sería el contrario de pobreza de espíritu? O vamos a ver, primero, ¿cuál sería tal vez el sinónimo de pobreza en espíritu? Pues el sinónimo de pobreza en espíritu pudiera ser tal vez humildad. Pudiera ser humildad. Así que, ¿qué sería lo contrario de eso? Lo contrario entonces de pobreza de espíritu pudiera ser arrogancia, altivez. Arrogancia o altivez. Entonces, Jesús nos está diciendo que yo voy a ser feliz y dichoso, yo como discípulo, tú como discípulo del Señor. Tú vas a tener felicidad y dicha si tú no eres altivo o arrogante. Vamos a verlo de esa manera para poder entender el mensaje. Él me está diciendo que si yo soy pobre de espíritu, voy a ser dichoso y feliz. Lo que me está diciendo es que si no soy arrogante o altivo, voy a ser feliz y voy a ser dichoso. En una ocasión, una serpiente, cuando pensamos en la serpiente como animal, ¿qué nos viene a la mente cuando pensamos en serpiente? ¿Qué nos viene a la mente? Es un animal que para muchos es grotesco. ¿Qué más nos viene a la mente? Que es venenoso, que verdad que es traicionero. Y también, verdad, por asuntos bíblicos, podemos ver la serpiente como engañosa, pero también podemos ver a la serpiente como orgullosa, altiva y arrogante. Y eso es gracias al Génesis, cuando la serpiente aquella se le presenta a la mujer y le siembra aquella semilla de altivez y de arrogancia, diciéndole: Dios no quiere que tú comas del fruto, porque Dios sabe que cuando tú comas de ese fruto, tú vas a ser igual que Él.
Y él lo que tiene es envidia. Él no quiere que tú seas igual que él. Le está sembrando la semilla de arrogancia, de altivez. Así que vemos también la serpiente como eso, como un animal altivo, arrogante, seductor, un animal. Entonces, dice esta anécdota que la serpiente, siendo altiva y arrogante, un día esta serpiente está entrando a un taller de carpintería. Y mientras ella se arrastraba por el taller, de momento le pasó por encima un serrucho y se cortó. Y la serpiente, como es arrogante, es orgullosa, es altiva, ella se molesta y mordió al serrucho, porque el serrucho la cortó. Ella muerde al serrucho. Y cuando muerde al serrucho se da cuenta que se cortó la boca. Y parece que la serpiente pensó y dijo, ah, sí, con que esas tenemos. Y la serpiente se enroscó entonces en todo el serrucho y comenzó a apretar con todas sus fuerzas. ¿Qué usted cree que le pasó a la serpiente? Se murió. Se murió. Le pregunto, ¿quién mató a la serpiente? La arrogancia. No la mató el serrucho. No la mató el serrucho. Porque el serrucho decidió atacar a la serpiente. El serrucho estaba quieto. El serrucho es un objeto inanimado. No tiene conciencia, no tiene voluntad. No es un ser vivo. Así que el serrucho no mata a la serpiente, la mató su propia arrogancia. Y muchas veces la arrogancia es la que destruye al ser humano. Le podemos echar la culpa a muchas cosas, pero a lo que le echamos la culpa no es el culpable, es nuestra propia arrogancia, nuestra propia altivez. Yo tengo un significado bastante interesante aquí de arrogancia. Por ejemplo, se dice en este significado que la arrogancia se habla de una persona que actúa como si fuera superior. Una persona que actúa como si fuera superior, más digna y más importante que los demás. Se cree que es más digna y más importante que los demás. Por lo tanto, es una persona que, como se cree que es más digna y más importante que los demás, va a tender a faltarle el respeto a los demás porque le va a pasar por encima a los demás. Y la arrogancia muchas veces se disfraza. La arrogancia a veces no es tan fácil observarla porque se disfraza. Cuando alguien se disfraza, y si está bien disfrazado, nos puede engañar. Nos puede engañar. Pero de esa misma forma, la arrogancia muchas veces se disfraza y nos engaña, y la podemos confundir con otras cosas. Por ejemplo, yo he escuchado en mi caminar por el Señor tanta gente, mucha gente que hablan, ¿verdad?, de las cosas del Señor, hablan del Evangelio, pero cuando comienzan a hablar, usted los escucha y ellos dicen: estuve en tal lugar y se convirtieron tantas personas y Dios me está utilizando poderosamente, y yo llego al lugar y todo cambia. Yo llego a tal lugar y los pecadores llegan corriendo para que yo ore, y yo le pongo la mano a la gente y la gente comienza a sanarse, y yo comienzo a interceder, y llegué yo, y yo esto, y yo esto, y yo esto. Se escucha bonito, ¿verdad? Porque nos están hablando del Señor. Nos están hablando de milagros. Nos están hablando de evangelio. Pero detrás de eso, lo que hay es
arrogancia. La arrogancia disfrazada. Arrogancia disfrazada de religión. Arrogancia disfrazada de cristianismo. El Señor nos está diciendo: tú vas a ser dichoso y dichosa, vas a ser feliz cuando seas humilde. Cuando reconozcas que lo que está ocurriendo en tu vida no es por tus méritos, es por gracia, porque tú no te has merecido la salvación que tienes al día de hoy. El que el Espíritu Santo habite dentro de ti, eso tú no te lo has merecido, no te lo ganaste en una universidad o no te lo ganaste trabajando. Ha sido de pura gracia, de puro favor de Dios. Gracia. Por lo tanto, no importa lo que tú hayas podido hacer en tu vida, jamás y nunca podrás pagar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La arrogancia muchas veces se disfraza hasta en nosotros, porque de la misma forma que la serpiente es un animal seductor, y cuando se mueve va zigzagueando. Y yo no sé si usted ha visto que hay unos reptiles, una serpiente que tiene unos colores bien llamativos, bien bonitos. Unos colores que uno diría: pero qué linda se ve esa serpiente. Sigue siendo una serpiente, pero qué bonito se ven esos colores. De hecho, dicen algunos conocedores que los reptiles, mientras más colores llamativos tienen, más peligrosos son. Repito, mientras más colores llamativos tienen, mientras más llaman la atención, más peligrosos son. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Que si usted escucha que alguien está pretendiendo demasiado, si usted está escuchando a alguien que lo que habla y lo que dice es que todo lo que él tiene es lo mejor, y que nadie ora como él, nadie ora como ella, y que nadie hace las cosas como él o como ella, y que todo el tiempo lo que quiere es relucir y resaltar, y lo que quiere es todo el tiempo exponer sus colores llamativos, cuidado. Y entonces el Señor nos está diciendo: sé humilde, sé humilde. No te creas más grande que nadie, sé humilde. Hay 13 ejemplos que les voy a mencionar que pueden estar presentes en una persona arrogante. Que es lo contrario a pobreza de espíritu. Porque estamos hablando, el mensaje central, no se lo olvide, que estamos hablando que el Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Y para entender eso bien, estamos viendo lo contrario, para tener claro el mensaje. Entonces, si hemos dicho o hemos establecido que el contrario de pobreza de espíritu o contrario de humildad es altivez o arrogancia, pues vamos a ver 3 ejemplos que pueden estar presentes en una persona arrogante. No quiere decir, hago la aclaración, no quiere decir que porque una persona muestre alguno de estos ejemplos, no quiere decir que ya la persona sea arrogante, no quiere decir eso. Quiero estar claro en eso. Pero sí, cuando hay una persona arrogante, se ven muchos de estos ejemplos en su vida. Por ejemplo, hay personas que llegan tarde a los lugares, ¿verdad? Porque viven lejos o están a pies, ¿verdad? Y caminan y tienen que caminar, y obviamente pues no van a avanzar a la misma velocidad que las personas que llegan en carro, ¿verdad? Y hay personas que, por ejemplo, salen temprano. A mí me ha pasado, salgo temprano para un lugar y pasó algo, un accidente, ocurrió algo que está fuera de mi control, y no llegué a tiempo, llegué tarde, ¿verdad? Yo he llegado tarde a los sitios porque ocurren situaciones que están fuera de mi control y llegué tarde. No quise llegar tarde, pero llegué tarde. Y eso pasa. Pero la persona que es arrogante
siempre quiere llegar tarde a los sitios para llamar la atención. No llega tarde porque se le explotó una goma, o porque hubo un accidente, o porque venía caminando, o porque no tiene la facilidad de llegar a tiempo por diferentes razones. No, la persona arrogante llega tarde por la única y exclusiva razón de que quiere llamar la atención. Llega tarde para que lo vean, para que digan, mira, aquí llegó. Eso es uno de los criterios o características o ejemplos. La persona arrogante tiende todo el tiempo a interrumpir a los demás. No deja que los demás hablen. No deja que los demás hablen. ¿Por qué? Porque como la persona arrogante piensa que la única verdad es la de él y que la única opinión que él tiene o ella tiene es la que cuenta, pues no deja que los demás hablan y entonces está interrumpiendo todo el tiempo. O hablan, pero cuando te toca a ti hablar, ellos no prestan atención. Empiezan a mirar el celular, y empiezan a mirar para los lados, o te cambian el tema de conversación. Comienzan a hablarte de sus problemas y sus cosas, pero cuando tú comienzas a hablar de los tuyos, te cambian el tema. O no te dejan hablar. No te dejan hablar. Porque creen o piensan que ellos son tan importantes que lo único necesario de escuchar es lo que les pasa a ellos o lo que ellos saben. No saben escuchar e interrumpen constantemente. Creen que son mejores que los demás. La arrogancia se infiltra, inclusive hasta dentro del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan cuando aquella madre se acercó al maestro y le dijo, Señor, yo tengo una petición? Pidió una audiencia a Jesús. Jesús le da la audiencia, la escucha, y ella dice, lo que pasa es que tú sabes que yo tengo mis 2 muchachos que son apóstoles, tú los nombraste apóstoles y fueron de los primeros, Señor, que te siguieron y dejaron las redes, Jacobo y Juan. Y yo quiero, Señor, que cuando tú establezcas tu reino político aquí en la tierra, que tú estés sentado en tu trono, mis 2 hijos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, que estén sentados ahí contigo, que uno sea tu mano derecha y el otro la izquierda. Arrogancia. Dice la Biblia que los demás discípulos o los demás apóstoles, cuando escucharon la petición de aquella señora, se molestaron. Imagínense, se molestaron. ¿Por qué? Porque se veía la arrogancia de la petición. Esta madre quería que sus 2 hijos estuvieran por encima de los demás. Por encima. Sin considerar ella que de los primeros apóstoles o los primeros seguidores que tuvo Jesús, uno de ellos era Andrés. Y Andrés era hermano de Pedro. Y ella, no considerando que si venías a hacer por orden de llegada, si el asunto era por orden de llegada, le tocaba a Andrés, que fue el primero. Que de hecho Andrés andaba con uno de estos hermanos. Pero Andrés tenía que estar ahí. Si hubiera sido por orden de llegada. Si hubiera sido por el más vocal, le tocaba a Pedro. Que Pedro era el más vocal. Pedro era el que siempre opinaba, el que siempre hablaba, el que cuando Jesús preguntaba, Jesús no terminaba la pregunta y ya Pedro estaba levantando la mano haciendo la contestación. Pedro era de los más vocales. Y si era por el más cariñoso, el más pegajoso, pues el apóstol Juan, que era el más joven y era el más cariñoso. Que cuando Jesús estaba en la cena pascual, estaba recostado al pecho del maestro, recostado en el pecho del maestro, el pecho de Jesús. Así que Jesús le contesta y le dice, mira mujer, tú no sabes lo que estás pidiendo, porque lo que estás pidiendo solamente lo va a conceder el Padre Celestial. Eso no me es permitido ni siquiera a mí, eso el Padre es quien lo va a conceder. Así que esta mujer estaba haciendo una petición por arrogancia.
Así que dentro de los apóstoles había arrogancia. ¿Y usted cree que Jacobo y Juan no sabían de la petición de su madre? Claro que la sabían. Tal vez salió de ellos mismos y ellos pidieron a su mamá que intercediera por ellos, para no poner las manos en la candela y que los demás no se molestaran con ellos. La Biblia no lo dice así, pero sabiendo cómo funciona la mente humana, muy probablemente. También la persona que es arrogante o es altiva piensa que su estatus es más importante que el de los demás. Cuando se le pregunta, ¿puedes hacerlo?, siempre dicen que sí. Siempre dicen que sí. La gente le dice constantemente, ¿verdad? O siempre ellos buscan la oportunidad. Siempre están buscando la oportunidad para demostrar sus habilidades por encima de los demás. Desprecian a los demás porque ellos se consideran que están por encima y a los otros los consideran débiles. Algo bien importante: la persona que no es pobre en espíritu y que por el contrario es arrogante o es altiva, le cuesta reflexionar sobre sí mismo. Le da trabajo. Le da trabajo reconocer que ha cometido errores. Le da trabajo reconocer que ha hecho algo mal. Le da trabajo decir perdón. Eso le da trabajo. Le da trabajo decir perdóname. Le da trabajo decir cometí un error, lo hice mal. Le da trabajo. Le da trabajo inclusive orar por sus propios pecados, orar por sus propios errores. Le da trabajo. Porque piensa o cree que como está por encima de los demás, no necesita reconocer sus defectos, sus imperfecciones. Algo contrario a lo que el Señor constantemente enseñaba. Jesús decía: si alguien quiere estar por encima de ustedes, que sea el servidor de ustedes. Si alguien quiere ser el mayor, tiene que ser el menor. Si alguien quiere estar por encima de la autoridad, tiene que ser el que esté sirviendo más. Porque en el reino las reglas y las normas son completamente distintas a las normas y las reglas que tiene el mundo. Por ejemplo, en el mundo, el CEO de una empresa o el que más alto en jerarquía está en una empresa es el que más gana en sueldo, es el que más autoridad tiene, es el que menos trabaja, el que menos trabaja, pero es el que más gana, porque es el jefe, el top, el CEO. Eso es en el mundo. Pero en el reino es todo lo contrario. Jesús enseña que aquí en el reino el más importante es el que más sirve. El más importante es el que más trabaja. El más importante es el que más le da a los demás. El más importante es el que más se humilla. El más importante es el más humilde. La Biblia compara mucho al creyente con el trigo. Y cuando la palabra del Señor nos compara con el trigo, nos dice que hay que dar fruto. Y en comparación a ese fruto que da el trigo, se habla de la cizaña. La cizaña es una planta parecida al trigo que da su fruto, pero el fruto, a diferencia del fruto que da el trigo, el fruto de la cizaña está hueco por dentro. Hueco. Por lo tanto, la cizaña, cuando está en el campo, usted ve que la planta que tiene cizaña, la planta está erguida porque el fruto es hueco, por lo tanto no pesa, es hueco. Y la planta siempre está erguida. Pero cuando el trigo da buen fruto, el fruto pesa y el trigo se inclina. Porque da fruto y el fruto hace que nos humillemos. Mientras más frutos tú das, mientras más frutos del Espíritu tú tienes, más tú te humillas.
porque el mismo peso del fruto hace que nos humillemos ante la presencia del Señor. Pero cuando no damos fruto y lo que tenemos es una apariencia de fruto, estamos todo el tiempo erguidos en una actitud orgullosa, pensando que los demás están por debajo de nosotros. Así que el cristiano, Jesús dice, tú quieres ser grande en el reino, tienes que ser el más que te humillas, el más que sirves, el más que trabajas. Esas son las normas y las reglas del reino, a diferencia del mundo. El que es orgulloso, el que es arrogante, le encanta que hablen bien de ellos. Le encanta. Y si tú le señalas o le haces una observación constructiva, ya la toman como un ataque. Y tú eres enemigo o eres enemiga. Porque ya están viendo que lo estás criticando. Porque todo lo que ellos hacen es perfecto. Y como todo lo que hacen es perfecto, si tú le señalas algo y le haces una crítica constructiva, piensan que lo estás atacando o que la estás atacando. Y te vuelves enemigo o enemiga. Porque no saben escuchar, no reconocen que cometen errores también. Y es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos bien arraigados en nuestro carácter. El Señor nos está diciendo que para nosotros tener dicha, para nosotros poder experimentar una vida plena en el Espíritu, para nosotros poder ser felices en Cristo, tenemos que ser humildes. Y hay que deshacerse de toda altivez y de toda arrogancia. Hay que deshacerse de todo aquello que nos ancla a esta vida terrenal y que no nos deja elevar nuestra mirada al cielo, reconociendo que sin Él nada podemos hacer. ¿Qué condenó a Nabucodonosor para que estuviera 7 años viviendo como las bestias del campo? Cuando Nabucodonosor en una ocasión se paseó por los balcones de su palacio, y Nabucodonosor comenzó a decir: toda esta grandeza que tengo, todo este imperio que he levantado, todo este ejército fabuloso, todo lo que he logrado, toda esta gloria que yo tengo, ha sido por mi fuerza, ha sido por mi inteligencia, ha sido solamente por mi capacidad. Y dice la Biblia que en aquella misma hora vino una voz del cielo y lo sentenció. Y la voz le dijo: por cuanto piensas y estás diciendo que todo lo que tienes ha sido por tu mano y no estás reconociendo que donde tú estás parado ha sido porque el Altísimo te ha colocado ahí, de ahora en adelante vas a comer hierba como los bueyes del campo y vas a recibir en tu cuerpo el rocío de la mañana durante 7 años. Y en aquel mismo momento Nabucodonosor, que era un hombre que debió ser brillante, inteligente, un estratega político y militar excelente, en aquel momento aquel hombre perdió su capacidad. Se volvió lo que llamamos por ahí comúnmente loco, a tal punto que comenzó a vivir con los animales del campo. La Biblia dice que le crecieron las uñas y se cubrió de pelo. Aquello fue casi un hombre lobo, el primer hombre lobo de la historia. Y comenzó a vivir con los animales del campo y a comer pasto como los bueyes por 7 años. Hasta que un día, al final de esos 7 años, dice la Biblia que él tuvo la oportunidad de levantar su vista hacia el cielo y reconocer su condición de pecado y maldad y darle la gloria al Dios eterno y pedirle misericordia, y en ese momento fue restituido a su reino y su palacio. Humillarse, reconocer. La iglesia necesita constantemente reconocer
que nosotros necesitamos del Señor. Necesitamos, aleluya, reconocer que nosotros estamos viviendo en una naturaleza frágil y que constantemente podemos fallarle al Señor y constantemente tenemos que venir a los pies de Jesús, aleluya, y en una actitud humilde, aleluya, pedirle al Señor que nos fortalezca, que nos ayude, que nos perdone, aleluya, que nos dé la sabiduría necesaria para continuar hacia adelante con nuestra vida y pedir la misericordia del Señor. Todo avivamiento que la iglesia experimenta con el paso del tiempo es el resultado de una iglesia que está orando y confesando. Una iglesia que ora y confiesa su pecado, su maldad, confiesa sus errores. Una iglesia que confiesa y que reconoce su debilidad ante la presencia del Señor. Es una iglesia que es bendecida por Dios. Es una iglesia que es llena del poder del Señor. Es una iglesia que está en una constante actitud de obediencia ante Dios. Y la obediencia requiere que nos deshagamos de toda altivez y de toda arrogancia. La persona arrogante o altiva tiene problemas para construir relaciones. Tiene problemas para tener amigos o amigas. Es una persona que generalmente es solitario o solitaria. ¿Por qué? Porque la misma persona aleja a las personas. Usted imagínese que usted tiene un hermano en Cristo con quien usted se lleva bien, ¿verdad? Porque vamos, todos somos hermanos en Cristo, pero no todos vamos a ser panas. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos hacen diferentes, ¿verdad? Y usted va a ser un poquito más afín, y es normal, va a ser más afín al hermano o a la hermana que tenga, ¿verdad?, unos intereses parecidos a usted, que tenga una forma de pensar, ¿verdad?, un poquito más afín a usted. Usted no va a hablar todo el tiempo, ni va a estar llamando todo el tiempo a ¿verdad? Si usted ya es un adulto, una adulta, usted no va a estar llamando todo el tiempo a un joven de la iglesia, un adolescente de 10 años para conversar largamente con él o con ella, qué hace, cómo tú estás y todo eso, ¿verdad? No es común que tenga una relación de amistad muy cercana con alguien que tenga una diferencia, ¿verdad?, de edad y generacional muy grande. ¿Por qué? Porque no hay tantas cosas en común. No hay tantas cosas en común. ¿Cuál sería el tema de conversación de un adolescente de 12 años? Bueno, pues cómo va en la escuela, ¿verdad? Sus intereses, si practica deporte, si utiliza videojuegos, pues cuáles son los videojuegos del momento, cuáles son las mejores aplicaciones del celular y los videos y etcétera. Esas serían, ¿verdad?, las conversaciones típicas de un adolescente de 12 o 13 años. Y si usted, ¿verdad?, ya es un adulto con sus hijos criados y tiene nietos y tiene hasta bisnietos, ¿verdad?, pues esos temas de conversación yo creo que a usted no les interesa tanto. Así que no es tan común que usted tenga afinidad a una persona o a un adolescente, ¿verdad?, de esa edad, si usted está en otra edad. Por lo tanto, es normal, ¿verdad?, que aunque todos somos hermanos en Cristo, es normal que dentro de nuestra hermandad en Cristo y el cariño y el respeto, usted tenga una relación un poquito más cercana o afín con algunos hermanos. No con todos, sino con algunos, ¿verdad?, que tienen una forma de pensar más parecida a usted, unos intereses más en común. Y eso es completamente normal, ¿verdad?, que eso pasa en todas las relaciones humanas, aunque todos somos hermanos en Cristo. Pero usted imagínese que usted tiene este hermano, esta hermana que es afín con usted, que usted ya tiene una relación de amistad con este hermano, que usted va a su casa constantemente y le toma la tacita de café y salen juntos, salen juntas, y de momento cuando usted comparte con este hermano o esta hermana, lo único que esta persona quiere hablar es de él o de ella.
Lo único que de lo que quiere hablar es de sus problemas. Lo único de lo que quiere hablar es de sus virtudes, de todo lo que tiene, de todo lo que Dios lo está utilizando cuando ora, o todas las cosas fabulosas y maravillosas que tiene en su vida, y usted no puede ni siquiera hablar de usted. Eso como que, ¿verdad? Como que usted, tal vez al principio usted lo tolera y usted dice, bueno, pues vamos a escuchar, pero llega el momento que usted dice, mire, es que yo no puedo hablar con esta persona de mí porque no me deja hablar, no me escucha. Cuando quiero hablar con él o con ella, me ignora. Todo el tiempo me llama, yo le atiendo la llamada, pero cuando yo lo llamo o lo llamo, no me atiende la llamada. Entonces usted dice, pues mira, pues se va alejando. Por eso es que este tipo de persona casi siempre se queda solo, se queda sola, porque los demás se van alejando. Entonces tiene este tipo de problema, cuando en Cristo no debe ser así. En Cristo nosotros debemos aprender a escuchar. En Cristo nosotros debemos aprender a tener empatía, sensibilidad, de que cuando nuestros hermanos tienen una necesidad, sentimos ese dolor en nuestro corazón como si fuera nuestro. Sentimos esa situación, ese problema, como si fuera nuestro. Eso es sensibilidad, eso es empatía, la misma que Jesús demostraba constantemente. Jesús era bien sensible, bien sensible. Y si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que Jesús, si veía a aquella mujer viuda, enterrando a su único hijo, la Biblia dice que Jesús se compungía, sentía dolor en su corazón por el dolor de esa mujer viuda. Que cuando Jesús llegó frente a la tumba de Lázaro, sabiendo él que iba a resucitar a Lázaro, sabiendo él eso, con todo y eso sintió el dolor humano de la pérdida de un amigo, porque Lázaro era su amigo. Jesús, cuando estaba por cerca de Betania, Jesús comía en casa de Lázaro, María y Marta. A cada rato iba allí y compartía con esta familia. Eran amigos de Jesús. Y Jesús, sabiendo que iba a resucitar a Lázaro, con todo y eso sintió el dolor de la pérdida de un amigo. Y la Biblia dice, Jesús lloró. Jesús, ya a punto de ser crucificado, se para frente a Jerusalén y comienza a orar por Jerusalén. Y en medio de esta oración Jesús llora y comienza a decir, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a tus profetas. ¿Cuántas veces Dios trató de recogerte? ¿Cuántas veces Dios, sabiendo Jesús lo que le iba a acontecer a Jerusalén en el año 70, y que el pueblo de Israel iba a quedar dispersado por todos los lugares de la tierra, y Jesús se compunge frente a Jerusalén y hace este clamor y llora? Jesús llora en el Getsemaní y se compunge de corazón y se entristece. Así que Jesús era sensible. Jesús era sensible. Jesús no era este típico hombre, macho man, 7 potencias, de pelo en pecho, que se daba con piedras en el pecho diciéndome, no, los hombres no lloran, los hombres no hacen cucharita. No, ese no era Jesús. Jesús era sensible, sensible. Y Jesús nos enseña sobre la importancia de que nosotros como hijos de Dios tengamos sensibilidad, aprendamos a escuchar. Así que, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Seamos humildes. No importa las bendiciones que Dios haya puesto en nuestras manos, siempre reconozcamos que a nuestro alrededor hay hermanos y hermanas que necesitan.
Siempre recordemos que porque gran parte de nuestras necesidades están cubiertas, todo el mundo está así. No. Porque tú desayunaste esta mañana y vas a almorzar probablemente cuando salgas de aquí, no significa que todo el mundo vive así. Todavía al día de hoy hay gente que lo que puede hacer es una sola comida del día. Una sola al día de hoy. Y a veces nada. Todavía al día de hoy. Todavía al día de hoy hay gente que tiene que pedir porque no tiene que comer. Todavía al día de hoy hay gente que vive prácticamente en la calle. Todavía al día de hoy hay gente con muchas necesidades, con muchas carencias. Al día de hoy hay gente que ha sido abandonados en un hogar y la familia no los procura, la familia no los busca. Gente que vive encamada y los tienen abandonados. Al día de hoy hay gente que vive en soledad. Pero muchas veces se nos olvida eso. Porque nosotros no lo estamos experimentando, porque no nos está pasando a nosotros. Y como no nos pasa a nosotros, pensamos que a nadie le pasa. Pero no es así. Hay tanto por qué orar, hay tanto por qué clamar, hay tanto por qué pedir. Y el Señor está esperando, aleluya, que la iglesia se levante, pero sea una iglesia sensible. Porque la iglesia sensible, la iglesia empática, es la iglesia que siempre tiene motivos para orar. Es la iglesia que siempre tiene motivos para clamar. Es la iglesia que busca la menor excusa posible, aleluya, para estar en el templo, clamando, orando, intercediendo, pidiendo al Señor que tenga misericordia por aquel que en estos momentos está sufriendo, por aquel que en estos momentos está llorando, por aquel que en estos momentos se está sintiendo solo, sola y está a punto de hacer una fatalidad en su vida. Esa es la iglesia que el Señor está esperando. Una iglesia sensible. Una iglesia que piensa en los demás. Una iglesia que no se cree por encima del resto de la humanidad. Como, aleluya, si nosotros fuéramos los pura sangre de Dios. Fuéramos los únicos, aleluya, favoritos del Señor. Exclusivos de Dios. Sí, somos exclusivos. Aleluya, hemos sido llamados a vivir en santidad porque hemos sido separados para Dios. Pero no es por nuestros propios méritos. Ha sido por misericordia y gracia de Dios. Y de la misma forma, aleluya, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, nosotros, y escúchame bien, nosotros lo podemos borrar. De la misma forma que tu nombre está escrito en el libro de la vida, tú y yo lo podemos borrar. No lo borra Dios, lo borramos nosotros. Porque la Biblia dice que la voluntad perfecta de Dios, la voluntad perfecta, es que todos los seres humanos se arrepientan, todos se arrepientan y vengan al conocimiento de su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Lo dice la Biblia. Pero todos los seres humanos se salvarán. Lamentablemente no. ¿Por qué? ¿Porque Dios no quiere? No, la Biblia dice que Dios quiere. Por lo tanto, si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, Dios quiere que ese nombre siga ahí. Y si se borra, no lo borra Él, lo borras tú. Lo borro yo. Lo borramos nosotros con nuestros actos, con nuestras actitudes, con nuestra arrogancia, con nuestra altivez. Consideremos a nuestros hermanos, dice la Biblia, consideremos a nuestros hermanos como superiores a nosotros. Esas son las normas y las reglas del reino. Si no te gusta, lo siento. Si no te llama la atención, lo siento. Pero son las normas del reino. Son las normas de la iglesia, de la Biblia. Son las normas de Jesús. Son las normas del cielo. Considera a tus hermanos como están en alta estima.
considera las necesidades de tus hermanos aún por encima de las tuyas. Eso es fuerte. Es fuerte. O sea que yo tengo que quitarme el bocado de la boca para dárselo a mi hermano si no tiene que comer. Es fuerte. Parece fuerte. Cuando Jesús dice, cuando te obliguen, no es que te pidan de cariño, con una sonrisa a flor de labio, echándote la mano sobre el hombro, inclinándote la cabeza hacia el hombro. Ah, yo te quiero tanto. No, cuando te obliguen a que vayas una milla, ve 2. Cuando te quiten la túnica, cuando te la arrebaten, no que te la pidan. Jesús nos dijo cuando te la pidan amablemente con una sonrisa a flor. No, cuando te quiten, dale también la capa. Suena fuerte, pero son las normas y las reglas del cielo. Son las normas y las reglas de la Biblia. Y que muchas veces se nos hace lidiar con nuestro ego. Estoy ya terminando. Que muchas veces se nos hace lidiar con nuestro ego. Ese ego, ¿verdad?, que nos lleva a que esto es mío y de nadie más. Esto es mío y nadie lo toca. Esto es mío y que nadie me mire. ¿Ah? Qué difícil se nos hace muchas veces lidiar con ese ego. Y la Biblia nos enseña que cuando el Espíritu Santo llegó sobre aquellos 120 en el aposento alto, que aceptaron a Cristo 3,000 personas, la Biblia dice que todos tenían todas las cosas en común. Y el que tenía propiedades las vendía y traía todo el dinero a los pies de los apóstoles. ¿Sabe para qué? Para que se repartiera entre las viudas, entre los huérfanos, para que se le comprara un par de zapatos al huérfano, para que se le pusiera un plato de comida a aquel que está en la calle, para que las viudas tuvieran que comer, para que el necesitado tuviera que ponerse ropa y que no muriera de frío. Aleluya. Eso era lo que los movía al Espíritu Santo. Eso es avivamiento. Eso es mover del Espíritu. Que tenían todas las cosas en común y nadie decía, no, esto es mío, este terreno es mío, no, este dinero es mío, esta comida es mía, esta ropa es mía. No, toma, tú la necesitas, toma, aquí está. ¿Qué tú necesitas? Aquí tienes. Aleluya. Si Dios me ha bendecido, es para yo bendecirte a ti. Aleluya. Santiago dice, pedís, ustedes piden, pero no reciben, porque piden mal. Dice el Señor en la carta de Santiago. Ustedes piden y no reciben, porque piden mal. Porque cuando ustedes piden, piden para ustedes. Piden llenos de arrogancia, piden llenos de orgullo. Cuando ustedes piden, lo que piden es para tener y tener y tener y tener. Y se les olvida que alrededor de ustedes hay hermanos que están llorando, hay hermanos que están sufriendo, hay hermanos con necesidades. Y la Biblia nos dice, por eso es que no reciben. Pero cuando cambiemos la oración y le pidamos al Señor, Señor, dame, no para yo tener, dame para compartir, dame, aleluya, para yo tener que darle a mi hermano, dame para yo poder bendecir a otro. Entonces la fórmula cambia y comenzamos a recibir. Echa tu pan sobre las aguas, dijo el predicador en Proverbios, y después de muchos días la recibirás. Hay que aprender a que lo que tenemos, lo tenemos porque el Señor nos lo ha dado. Por lo tanto, no es tuyo. O dígame aquí, que me levante la mano el que cuando nació con una cartera forrada de billetes al lado del brazo. Levánteme la mano aquí que me digan el que nació con un par de zapatos puestos.
Levánteme la mano y me diga aquí el que nació con las llaves de su casa ya ahí agarradas de la mano. Usted nació y yo nací ¿con qué? Con nada. Usted nació con nada. Y la Biblia dice que cuando nos vayamos a ir, nos vamos a ir sin nada. De la misma forma que llegamos sin nada, de esa misma forma nos vamos a ir sin nada. Así que si tú y yo llegamos a esta vida sin nada, todo lo que tenemos ha sido por gracia y misericordia de Dios. Tienes una casa. Pastor, pero es que mi casa yo la pagué. Sí, la pagaste porque Dios te dio la salud, Dios te dio la capacidad para poder trabajar, Dios te dio un empleo, Dios te permitió tener un ingreso para que pudieras pagar una casa y que fuera tuya. Lo que tú tienes, te lo ha dado Dios. Todo lo que tienes. Por lo tanto, si lo que tú tienes te lo ha dado Dios, no es tuyo. Porque tú aquí no traíste nada. No es tuyo. Y si no es tuyo, entonces ¿por qué vamos a actuar egoístamente? Y no compartir. No compartir. No dar a aquel que no tiene. La naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia es una iglesia de adoración y de servicio. Repito, la naturaleza de la iglesia es una naturaleza de adoración y de servicio. Adoración y servicio. Desde el mismo momento que la iglesia nace, en Hechos capítulo 2, la iglesia adoró a Dios en otras lenguas. Adoraron a Dios e inmediatamente comenzaron a servir. Esa es la naturaleza de la iglesia. Nosotros no servimos a Dios solamente para recibir y recibir y recibir y recibir. No, recibimos para compartir. Tenemos para dar. Ese es el llamado que el Señor le hace a la iglesia. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo. Pero para eso tenemos que deshacernos de toda altivez y de toda arrogancia. Iglesia,